Se nos pide evaluar las principales raíces cuadradas usando números reales e ingresar NE si no es un número real. En referencia a nuestras notas a continuación, la raíz cuadrada principal de un cuadrado, donde un cuadrado es el número debajo de la raíz cuadrada llamada radicando, es igual al número no negativo que cuando es cuadrado es igual a un cuadrado. Entonces tenemos la raíz cuadrada de un cuadrado. Es igual a, donde a es mayor o igual que 0. También podemos pensar en la raíz cuadrada como deshacer el cuadrado o el exponente de 2. Mirando un ejemplo numérico, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 porque si cuadramos 2, obtenemos el radicando de 4. O también podríamos escribir la raíz cuadrada de 4 como la raíz cuadrada de 2 por 2, lo que equivale a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y aquí la raíz cuadrada deshace la cuadratura, dejándonos con un factor de 2. Mirando nuestros ejemplos, primero tenemos la raíz cuadrada de 49. Y dado que 7 veces 7 o 7 al cuadrado es igual a 49, la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Nuevamente, esto es igual a 7 porque si cuadramos 7, obtenemos el radicando de 49. O si queremos mostrar un trabajo más detallado, podemos escribir la raíz cuadrada de 49 como la raíz cuadrada de 7 por 7, que es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. La raíz cuadrada deshace una cuadratura, dejándonos con un factor de 7. De cualquier manera, la raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Luego tenemos negativo o el opuesto de la raíz cuadrada de 81. Y dado que 9 veces 9 o 9 al cuadrado es igual a 81, esto es igual al opuesto de 9, o 9 negativo. Y nuevamente, la raíz cuadrada de 81 se simplificó a 9 porque 9 al cuadrado es igual a 81. Y esto negativo aquí porque lo negativo está afuera de la raíz cuadrada. O mostrando un trabajo más detallado, tenemos el opuesto de la raíz cuadrada de 81, que es igual al opuesto de la raíz cuadrada de 9 por 9, que es igual al opuesto de la raíz cuadrada de 9 al cuadrado. La raíz cuadrada deshace el cuadrado, dejándonos con 9 negativos. Para nuestro último ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 25 negativos. No hay un número real no negativo al cuadrado igual a un número negativo, o en este caso negativo 25, y por lo tanto esto no es real, y entramos en NE. Siempre que el radicando de una raíz cuadrada sea negativo, el resultado nunca será real. Espero que hayas encontrado esto útil.